Toca Gran Premio de Hungría este fin de semana, quizá para desquitarnos después del Gran Premio de Spa que tuvimos y por supuesto toca hacerle aquí un buen análisis a todo lo relacionado con el circuito, que si los datos, que si los reglajes, que si la telemetría, que si el pilotaje, que si zonas de DRS, sectores, absolutamente todo lo que hace falta saber sobre este Hungaroring, que además es un circuito que a mí personalmente me encanta, aunque siendo sinceros no suele darnos las mejores carreras porque es verdad que es complicado adelantar. Empezamos con los datos rápidamente para entender cómo es este trazado y el primero que os doy siempre, el de la longitud, es un circuito cortito, estamos ahí con circuitos como el de España, como el Red Bull Ring, son circuitos cortos, nada que ver con el circuito de Spa donde solo se daban 44 vueltas teóricamente, pero aquí se van a dar muchas más vueltas, así que el tema estratégico no debería ser tan crítico, a no ser que las condiciones cambien drásticamente. Es decir, no es lo mismo ir con 7 kilómetros de retraso con tu estrategia porque las condiciones están cambiando mucho a ir solamente 4,4, un poquito menos. Así que no debería ser algo muy preocupante a nivel estratégico para los equipos, tampoco suele haber una degradación exagerada. Esta parte estratégica sí que quizá quede en un segundo plano. En cuanto a los primeros metros, en cuanto a la salida, son más de 400 metros desde la línea de meta hasta el primer punto de frenada, que además es una frenada bastante fuerte, la de la curva 1, ahora la analizamos, y esto va a hacer que la clasificación sea importante, por supuesto, porque es un circuito en el que es complicado adelantar, pero que lo puedes perder todo en esos primeros metros, incluso en la primera curva que se abre en la salida, es una curva bastante bonita y bastante interesante, sobre todo para ser la primera curva del circuito. Luego, más datos interesantes en cuanto al número de curvas, hay en total 14. No son muchas, es verdad, este circuito de Hungría se le conoce muchas veces como el cartódromo de la Fórmula 1 y tiene su porqué, no precisamente por la cantidad de curvas que hay, que son 14, está ahí en la media. De hecho, aunque es un circuito corto, si lo contextualizamos curvas y kilómetros, no nos sale una densidad demasiado alta, de hecho está también bastante cerquita de la media, pero luego veremos otros detalles por los que sí que tiene sentido llamarlo de esa manera. En cuanto al reparto, bastante bien, prácticamente el mismo número de curvas a derecha y izquierda, de baja velocidad sí que hay 3 hacia la derecha, 1 hacia la izquierda, más hacia la derecha, pero luego de velocidad media hay bastantes a ambos lados y de alta velocidad hay menos, pero también bien equilibrados. Esto nos indica que no va a haber un desgaste muy irregular en cuanto al lado izquierdo o lado derecho del coche, sí que lo normal es que se desgasten un poquito más las ruedas traseras, aunque depende de las condiciones, de la puesta a punto del coche y todas estas cosas, y en general podríamos decir que es un circuito de curvas de velocidad media y no precisamente curvas de pego un frenazo, tiro el coche y enderezo el volante, sino curvas muy largas que complican además también la salida, de ir jugando mucho con el acelerador, como vamos a ver un poquitito más adelante. En total podríamos decir que hay 8 frenadas sí o sí fijas. Ahora cuando veamos la telemetría vais a entender por qué digo esto, y es que hay varios levantamientos de acelerador que pueden conllevar también un toquecito de freno o no, depende de las condiciones de pista también, pero fijas sí o sí va a haber 8, una de ellas además es muy fuerte, la de la curva 1 sobre todo, y luego en cuanto al porcentaje de vuelta frenando deberíamos estar en torno a un 16% la vuelta más o menos, que sí que está algo por encima de la media, no está tampoco muy disparado, pero si nos fijamos en el otro pedal, el del acelerador, fijaos que es el segundo circuito en el que menos porcentaje de la vuelta se va pisando el acelerador a fondo, tan solo superado, como no, por el circuito de Mónaco. Es decir, es un circuito en el que no hay muchas frenadas fuertes, ni mucho menos, pero hay tantas curvas que son muy largas y de velocidad media que se va jugando constantemente con el acelerador, y por eso recuerda un poquito a esa técnica de karting de ir soltando, ir jugando mucho con el pedal del acelerador, aunque de vez en cuando también haya que dar un golpe de freno, por supuesto. En cuanto al porcentaje de vuelta en octava, pasa exactamente lo mismo, solo el circuito de Mónaco tiene menor porcentaje, que de hecho ni se llega a engranar, y ojo, os recuerdo, estos datos están sacados del simulador con el mismo reglaje y mismas condiciones en todos los circuitos, porque la intención es comparar los circuitos entre sí, no saber exactamente cuál va a ser el dato de un coche en un circuito tal, porque tampoco tendría sentido, ya que en función del reglaje que ponga, las condiciones de pista y todo, variaría. Así que esto está sacado del simulador con las mismas condiciones en todos los circuitos para compararlos entre sí. Importante aclaración para evitar confusiones. Y luego, para cerrar y resumir el circuito de Hungría, el Hungaroring, fijaos que es uno de los circuitos en los que menos porcentaje de la vuelta se va con el volante recto, tan solo superado por Zandvoort, que es el de Países Bajos, el de Mónaco
e Interlagos, que es el circuito de Brasil. No es un circuito precisamente de mucha recta y la media de lo que se está girando también es bastante alta. Es decir, si hacemos una media de lo que se está girando durante toda la vuelta, sin importar que sea izquierda o derecha, nos salen más de 30 grados y eso, como veis, es un número bastante alto, aunque entiendo que el número suelto no dice mucho, pero si lo comparamos con el resto de circuitos, sí. Así que ya veis, es un circuito muy interesante y además muy complejo, tanto para los pilotos como para los equipos, la puesta a punto, y la única parte un poco más sencilla puede ser a nivel estratégico. Y si a vosotros os gusta este circuito tanto como a mí, le estáis dando en el simulador o queréis ser ingenieros de pista o simplemente queréis terminar de entender bien y disfrutar bien este gran premio, sabéis que en Level Up Academy tenéis la mejor formación en automovilismo, tanto real como virtual. Están todos los cursos ya publicados. De hecho, justo esta semana, el miércoles, hemos hecho una masterclass de los roles del ingeniero de pista para todo lo que se quieran dedicar a ello. Las clases son en directo, pero quedan siempre publicadas, o sea que no hay ningún problema. Podéis estar dados de alta los meses que queráis. Está todo ahí. Os suscribís un mes, veis todo el contenido que os dé la gana, luego canceláis, luego volvéis, tenéis la descarga, los certificados, los setups para Sim Racing siempre explicados, tenéis el soporte para todas las dudas posibles, tanto de las clases como de automovilismo en general, sobre vuestro futuro, todas estas cosas. Así que de verdad echar un buen vistazo, que os aseguro que por ese precio no hay nada más completo y de hecho por precios mucho más caros tampoco. Así que aprovechadlo y nos vemos por allí. Y ahora que ya os he hablado de Level Up Academy, que ya hemos repasado todos los datos que caracterizan esta pista, vamos con el iPad para entender todos los entresijos de este Hungaroring. Este es el esquema, por supuesto, para la Fórmula 1, siempre con sus 3 sectores, y son 3 sectores relativamente parecidos, porque es un circuito lleno de curvas de velocidad media. Luego con la telemetría lo vais a entender mucho mejor, y como veis, la recta de meta es la que tenemos aquí, prácticamente toda es del primer sector, luego curva de velocidad media muy enroscada, otra por aquí, y luego la 3 que es a fondo. No es muy complicado este primer sector a priori, porque para mí sobre todo la frenada de la 2 es bastante complicada. Luego el segundo sector es sin duda el más largo, con curvas de mayor velocidad. Hay tener más carga aerodinámica te ayuda más todavía, porque cuanto mayor es la velocidad, más carga aerodinámica estás generando y más se puede notar esa diferencia. Luego es verdad que también hay curvas un poquito más enroscadas, la chicane, pero donde suele estar al menos el tiempo por vuelta es precisamente en este segundo sector. Algo relativamente parecido al circuito de Spa, pero ya veis que son tremendamente distintos. Y luego último sector, pequeño tramo de recta, aunque se empieza con bastante velocidad, que está 11 rápida, y 2 curvas que son tipo horquilla, aunque relativamente abiertas, es decir, no es una horquilla como podemos tener en Mónaco, por ejemplo, y nada por el estilo. Sí que es un poquito más redondeada, algo más cerrada la 13 que la 14, y es interesante esta curva 14 porque empieza la recta de meta, así que es muy importante salir bien de ella. En general, ¿dónde está el tiempo por vuelta? En el segundo sector, que es donde están además la mayoría de curvas rápidas. Y cuando hablemos de reglaje hablaremos de carga aerodinámica, pero ya os podéis hacer una idea que lo más habitual es poner carga aerodinámica muy, muy alta. Dicho esto, ¿dónde se puede adelantar? Si es que se puede, pues tenemos una zona de DRS en la recta de meta y otra justo después que une las curvas 1 y 2, en este pequeño tramo aquí que no llega a ser recto del todo, pero sí que se puede abrir el DRS. Lo más habitual es ganar la posición al final de la recta de meta o ya apurando frenada, porque en esta zona apenas da tiempo, y durante esta recta tampoco, que puede parecer larga, pero recordad que este circuito no son ni 4,4 kilómetros, entonces esta recta es relativamente corta. Tienes que salir muy muy pegado de ese piloto. En la 14, fijaos que justo cuando empieza la recta empieza la zona de DRS. Hay que mantenerse aquí, por supuesto, con el DRS abierto y el rebufo hasta el último momento, e incluso hay que terminar apurando frenada ahí. Pero si tienes un problema de drag y menos velocidad punta que el resto en esta recta, aunque no sea muy larga, te va a ser prácticamente imposible adelantar. Eso sí, parte positiva, los adelantamientos que se ven en Hungría suelen ser bastante espectaculares, porque incluso se pueden ver adelantamientos por fuera de la curva 1, en la curva 2, son adelantamientos muy bonitos. Pocos, pero muy bonitos. Y dicho esto, vamos a analizar cada una de las curvas, empezando por supuesto con la curva número 1, muchos metros hasta esta primera curva, y además es una curva que es un poquito más cerrada al principio que al final. Por eso se tiende a redondear tanto, porque yo os suelo decir que ante la duda se ataca un poquito tarde, pero atacar tarde esta curva 1 hace que al final te quedes muy lejos de este piano. Para mí la principal dificultad es cómo encaras el principio de esta curva pensando en la salida, porque es una curva bastante más amplia de lo que se ve y entonces es en parte ciega en su salida, así que es importante redondearla bien pero no atacarla demasiado tarde para aprovechar el ancho de la pista y así hacer una trazada mucho más limpia. Ojo, para los que estéis en el simulador y demás, si
entrando pronto en esta curva o relativamente pronto, como estoy diciendo, os vais largo siempre por aquí, incluso antes de que empiece el piano, que puede ser un fallo muy típico, es porque estáis atacando demasiado fuerte esta curva, o muy pronto o con más velocidad de la que deberíais. Frenad un poquito antes para llegar con menos velocidad y veréis cómo esto se puede hacer mucho mejor, incluso podéis empezar a dar gas con más agresividad por aquí. Después, esto es una fuerte pendiente hacia abajo que complica y mucho la frenada de la curva 2, que la tenemos por aquí. Es una curva muy ancha, que es incluso más abierta que la curva número 1, pero esta pendiente hacia abajo y esta especie de triple radio que tiene esta curva, porque aquí es más cerrada, luego se aplana y luego se cierra un poquito al final, hace que si fallas en esta frenada o fallas en el punto de ataque, pierdes una cantidad de tiempo tremenda. De hecho, para los que estáis en el simulador probando el circuito, seguro que os ha pasado alguna vez que entráis un poquito pasados, no estáis pegaditos a este piano y notáis como el coche se va y no hay forma de redirigirlo porque la curva te empuja hacia afuera y ahí eso ya es insalvable. Así que una curva que ante la duda siempre mejor frenar un poquito de más o un poquito antes. Luego la salida sin ningún problema, podemos estar todo lo pegados a este piano que haga falta, porque simplemente con abrirnos un poquito antes de la 3 la vamos a poder trazar a fondo. Esto Fórmula 1 genera muchísima carga aerodinámica, más aún en un circuito como Hungría, o sea que esta 3 se hace a fondo sin ningún problema. Y justo después hay un tramito de recta que termina en la que para mí es la zona más complicada del circuito, que es la curva 4. Menos mal que todo esto está asfaltado, porque es una curva que en la entrada se va yendo hacia la derecha, luego se hace a la izquierda, pero es que encima esto es cuesta arriba y esto ya es llano. Entonces, mientras estás frenando aquí, no estás viendo ni siquiera el vértice. Tienes que confiar plenamente en el punto de referencia que te hayas marcado, tanto para empezar a frenar como para atacar la curva. Y es que es prácticamente al mismo tiempo, porque fijaos lo abierta que es esta curva. Entonces es pegar golpe de freno, tirar el coche confiando en que la curva está donde tú crees que está y luego justo te abres por aquí. Por eso es muy típico que se llegue aquí dos coches en paralelo y el que va por fuera se abra por aquí, que si no tiene la confianza el piloto o el coche le pasa algo extraño, pues se salte el piano interior y se vaya. Y por supuesto puede pasar lo contrario pero con el mismo resultado, y es que se intenta atacar demasiado pronto esta curva, haya que corregir y ya se va largo por aquí. Esto se suele utilizar sobre todo en entrenamientos libres, pero en carrera también suele caer algún coche por ahí. Luego justo tenemos la curva número 5, que es una curva que también es mucho del feeling que se tenga con el coche, porque por supuesto es tan larga, tú tienes que estar por aquí bien abierto, frenar y luego ir redondeando, pero claro, la cuestión está cuándo y cómo empiezas a acelerar, porque si aceleras muy pronto te vienes largo por aquí, y si aquí ya en la salida de la curva, es decir, de aquí para allá, tienes que levantar el pie del acelerador, pierdes mucho tiempo. La cuestión es hacerlo de forma progresiva y lo más lineal posible hasta quedar abiertos justo cuando empieza este piano. Y claro, cuando tú estás entrando a la curva, este piano no lo estás viendo. Ahí está la clave. Tienes que tener mucha confianza en el coche, ese feeling perfecto para poder abrirte por aquí y luego quedarte en el lado izquierdo, porque justo después viene la famosa chicane de las curvas 6 y 7. Es una chicane un poco complicada porque esta curva 7 es como que se enrosca más de lo que parece, y en cualquier caso lo importante es estar bien abierto en la 6, que es un poco más redondeada, para luego poder hacer esto en línea recta. Si atacas muy pronto la 6, te vas largo y lo pierdes todo. Una vez más, si tienes un problema en la entrada de la 6, lo pierdes todo y no hay forma de recuperarlo. Así que ante la duda, mejor ser cautos en la entrada. Y esto, que lo he repetido varias veces, al final pasa por tener un coche que te responde también como tú quieres. Es decir, un coche que no subir entrando en curva. Luego lo repasamos con los reglajes. Pero si tú tienes un coche que cada vez que vas a atacar la curva gira menos de lo que deberías, es un circuito en el que estás perdido. Y no en una o dos curvas, sino en muchas. Así que importantísimo que el coche responda como el piloto quiere. Y luego también es una zona en la que hay quien ataca más y hay quien ataca un poco menos los pianos interiores. Por ejemplo, a Verstappen le gusta mucho ser muy agresivo con los pianos, pero tiene un coche que ante esas fuerzas verticales tan exageradas le cuesta responder y mantener el agarre. Entonces habrá que ver, porque esa sinergia coche-piloto es clave y fundamental en este circuito. Luego se mantiene un poquito aquí abierto la parte derecha del coche, porque hay un tramo de recta muy pequeñito, hasta las curvas 8, 9, 10, que las veis aquí, que están enlazadas. Y para mí es una serie de curvas más complicadas de lo que parece, porque para la 8 hay que levantar un poquito. Lo más importante es atacar tarde, sí o sí, porque si atacas pronto,
te vas largo en la 9 y quizá no como para irte fuera ni para que tengas que levantar mucho y demás, pero sí que quizá con la inercia suficiente como para que después no te dé tiempo a abrirte y tengas que levantar mucho en la 9. Y aunque el tiempo lo estés perdiendo aquí, quizás sea por culpa de cómo entraste por aquí, que esto también es típico de las curvas enlazadas. Si tienes un problema incluso por aquí, revisa cómo entraste en la curva número 8, tanto los que estéis en el simulador como los que vais a analizar las diferentes cámaras on-board y demás. Si veis a algún piloto sufrir por aquí y tal, en una vuelta intentad echarle un poquito para atrás y ver cómo entraron en la curva 8, que es donde suele estar el problema. Luego esta curva 10 ya por suerte es mucho más abierta, se puede hacer sin mayor dificultad, pero hay un tramo de recta justito como para que en la curva 11 también haya que tener cuidado con el acelerador, no podemos ir a fondo y además que el circuito es muy estrecho y sin escapatorias asfaltadas por aquí. En este caso sí, pero por aquí no. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué lo destaco? Porque es típico querer abrirte tanto que llegues a pisar un poquito la parte exterior del circuito donde ya no hay asfalto, que ya hay césped y se llega a perder el control. También relativamente típico en circuitos como este de Hungría. Lo que decía, hay que levantar para esta curva 11, se redondea mucho atacando la tarde y hay que estar bien abiertos aquí. Lo de siempre, si te has quedado a mitad de pista o no llegas a ese piano exterior, es que puedes haber atacado con más velocidad esta curva 11. Y si tienes que levantar por aquí porque te vas largo o lo que sea, revisa cómo entraste, que en este tipo de curvas lo más típico es atacar demasiado pronto y por eso en la salida te vas. Si atacas más tarde, vas a tener una trazada más controlada y vas a terminar en ese piano. Otro trámite de recta, por aquí, muy cortito, y llegamos a la curva 12, que para mí, no diría que es la curva más complicada, que para mí es la 4, que os decía antes, pero sí que quizá la más engañosa, porque parece una curva de 90 grados típica tal, pero no es tanto así. Aquí el circuito es más ancho que aquí, y encima no son 90 grados, sino que se enrosca un poquito más. Entonces, tú entras como si fuese una curva de 90 grados, tal, y es típico venirte largo por aquí, o empiezas a dar gas aquí, tienes que levantar un poquito para corregir trazada, y ahí se pierde mucho tiempo. Importante, frenar incluso más de lo que crees que hay que frenar para la curva 12, y no buscar el piano aquí, el vértice aquí, sino un poquito más atrás para ir redondeando. No hay que obsesionarse con buscar el piano exterior aquí, sino bastante más adelante. Y además, justo aquí da tiempo a abrirse hasta la parte derecha del circuito, porque justo llega la curva 13, que es una horquilla muy abierta, sí, pero que no deja de ser una horquilla. Así que hay que frenar en línea recta hacia afuera, e ir redondeando y abrirse hasta aquí. Otra vez, importante, cómo y cuándo aceleras aquí o empiezas a acelerar, porque si aceleras demasiado pronto, te vas largo. Si no aceleras lo suficiente, vas a notar como el coche se queda lejos de este piano y significa que has perdido tiempo. Y no pasa nada con abrirse hasta aquí porque da tiempo a frenar otra vez en línea recta hacia afuera. Y esta curva 14, una de las más características del circuito, porque es verdad que tiende a cerrarse aquí al final siendo muy redondeada, y eso significa que lo normal es ir atacando poquito a poco, y luego abrirse. Es decir, buscar un vértice no aquí, sino un poquito más atrás, siendo una curva que se va atacando poco a poco. Pero es que además, cuando estás queriendo adelantar en esta recta o defenderte, lo más típico es alargar todavía más la entrada para cerrarte con más agresividad al final y así sales con más velocidad. Aquí pierdes tiempo y te alejas del otro piloto, pero a cambio empiezas la recta con más velocidad y así puedes ir recortando y si todo va bien terminar adelantándolo en la recta, que como decía antes es bastante corta y es bastante complicado adelantar. ¿Es fácil buscarte el adelantamiento en un sitio u otro? No, en prácticamente ninguno. Así que adelantamientos trabajados sí o sí, los que vamos a ver en el Gran Premio de Hungría, aunque veamos pocos, porque es verdad que no se suelen ver muchos. Y dicho todo esto, ¿cómo se analizaría desde el punto de vista de la telemetría? Pues lo tengo por aquí para que lo veáis. Este es el gráfico de la velocidad, marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Primera cuestión, el giro de volante. Como veis, no se descansa. Esto es la recta de meta, un poquito aquí al final de la vuelta, luego ya empezaré el siguiente, aquí un pequeño tramo, pero incluso aquí no es totalmente recto, sino que se va girando mucho al principio y luego hacia el otro lado y ya se toma la curva 2, por ejemplo. Eso es el circuito de Hungría, constantemente girando. Y aunque no hay muchas frenadas fuertes, fijaos lo que pasa con el acelerador. Aquí se levanta, y aunque en este gráfico no veáis que el freno tiende a subir, a tener montañitas por aquí, pueden aparecer porque depende tanto del estilo de pilotaje del propio piloto como de las condiciones de pista, el reglaje que lleven puesto y demás. Más que fijarnos en el freno, nos fijamos en el acelerador y como veis está constantemente levantándose, mucho tiempo a medio gas
porque no se puede salir con mucha agresividad. Es típico dar un golpe de gas, tener que levantar un poquito para corregir y luego volver a acelerar. Es ese tipo de circuito en el que se va jugando mucho con el acelerador, tanto al soltar como luego al ir acelerando. Ahora hablamos de los reglajes, si lo entendéis un poquito mejor, cómo influye que sea en tracción trasera, que puedan subir a la entrada, todas estas cosas, pero muy importante. Y luego, en cuanto a la naturaleza de las curvas, para saber si son curvas de alta velocidad, media o baja, se analiza la velocidad mínima en cada una de las curvas. Esto sí que es baja velocidad, esto ya velocidad media, de hecho esto es media baja, más bien no tan baja, pero bueno, ahí está en el límite. Esto es velocidad más alta, media baja, bastante baja, media alta, estas dos de menor velocidad y esta de más velocidad, que es la 14. Como veis, un circuito en el que constantemente se está jugando a un lado y otro con el volante, levantando el acelerador, sin muchas curvas de alta velocidad, y por eso precisamente se le conoce como el cartódromo de la Fórmula 1. A mí es un circuito, como decía antes, que me gusta mucho, pero entiendo que a nivel de espectáculo no suele ser el más llamativo, porque impide los adelantamientos relativamente fáciles. No es como un circuito de Monza, por ejemplo, o el de Bahrein, ni siquiera. No es nada parecido, pero muy técnico y donde se notan realmente las manos del piloto. Ahora ya sí, con todo esto aclarado, podemos hablar de los reglajes para terminar nuestro análisis del Hungaroring, que a mí me gusta explicarlo con estas fotos para explicarme mejor. En cuanto a la aerodinámica, sabéis que con el suelo y el difusor, como digo siempre, buscamos la mayor carga aerodinámica posible, que eso provoca que cuando hay agüita por aquí se forme el spray por detrás y demás, pero es lo que hay en esta Fórmula 1, por eso tenemos tanto spray o tuvimos tanto spray en Spa, pero aquí, si no aparece la lluvia, todo debería ir bien. En cualquier caso, eso es carga aerodinámica que generamos sí o sí, pero luego tenemos que elegir sobre todo qué alerones montamos y cómo los configuramos. Es un circuito de carga aerodinámica alta, sí o sí, no queda otra, porque si os fijáis en el esquema, ¿dónde vas a verte penalizado por el drag? Aquí, un poquito aquí, un poquito aquí y ya está. Entonces, mira, el drag pasa a un segundo plano y sobre todo en este segundo sector te viene genial la carga aerodinámica. También en el tercero, especialmente por la 14 y quizá también la 12. En el primer sector, la 1 y la 2, la carga aerodinámica también te ayuda algo. En la 3 no tanto, porque la vas a poder hacer a fondo sí o sí, pero es un circuito en el que la carga aerodinámica te da mucho, es decir, por resumirlo mucho, ese empuje del aire hacia abajo te da mucho, y el drag, que lo resumimos como una fuerza del aire hacia atrás, apenas te perjudica. De hecho, siempre decimos, te perjudicaría una fuerza hacia atrás en recta, pero luego en frenada te viene bien, porque te ayuda a frenar. Es un circuito en el que ese ayudita esta que te puede dar la aerodinámica para frenar tampoco viene mal. Y luego, otra cuestión, el balance aerodinámico. Si adelantamos el balance poniendo un ángulo de incidencia muy exagerado delante y muy bajito detrás, o si lo atrasamos poniendo un ángulo de incidencia muy elevado detrás y muy bajito delante. En general, si hay problemas en el segundo sector, habría que adelantar el balance aerodinámico, y aquí es donde suele estar la mayor parte del tiempo por vuelta. Si necesitamos un poquito más de estabilidad, que el piloto vaya más cómodo, porque es un circuito tremendamente exigente y necesitamos esa estabilidad, entonces atrasaríamos el balance poniendo un poquito más de carga detrás, y así conseguimos tener más apoyo en los neumáticos traseros respecto a los delanteros. Ahora bien, con un balance más adelantado, que estos neumáticos, que son los que giran a un lado y otro y nos dirigen el coche, vamos a conseguir que la entrada a la curva 4, estas curvas rápidas, ahí el coche nos responde mucho mejor. No es obligatorio una cosa u otra. Para los que estéis en el simulador, yo os recomendaría adelantar un poquito el balance, más allá de que tengáis la carga aerodinámica en general alta, pero si tenéis problemas de estabilidad y demás, entonces sí que lo atrasaría un poquito. Y luego, en cuanto a suspensiones, bueno, suspensiones y chasis y todas las historias, lo más importante en Hungría, dejando de lado el tema de la aerodinámica, es que el coche no subvire entrando en curvas. Sabéis que los Fórmula 1 son tracción trasera y que cuando estamos girando, por ejemplo, hacia la derecha, los neumáticos delanteros se deforman un poquito hacia la izquierda y los traseros también. Es decir, aunque no los veamos, porque la llanta como tal no gira, el neumático se deforma hacia afuera. Entonces, si es un tracción trasera y está muy bloqueado el diferencial, que es el que reparte el par a una y otra rueda, si damos un golpe de gas fuerte, este tren trasero viene por aquí, este hace así, y lo que ha pasado con el coche es que ha dado la vuelta, es decir, ha hecho un trompo. Entonces, en salida de curva, con un tracción trasera con tanto par como es un Fórmula 1, con la unidad de potencia híbrida, todo esto, pues no se suele dar. Pero entrando en curva sí que podemos tener ese problema, sobre todo en curvas como la 2, que es en bajada. Y ya lo expliqué
cuando aplicábamos la curva 2. Si tú entras un poco pasado, el coche no te responde y demás, y pierdes este piano interior, pierdes un montón de tiempo y no hay forma de recuperarlo. Así que a nivel de suspensiones, del diferencial, sobre todo entrando en curva, incluso de frenos, de la convergencia y divergencia de las ruedas, todo tiene que ir buscando que el coche no subvire entrando en curvas. Otra cosa es que sobrevire mucho o poco, porque depende también del gusto del piloto, pero el subviraje aquí te mata. Entonces, a nivel de suspensiones, pues lo que se suele hacer, aparte de jugar con alturas, fomentar el agarre sobre todo del tren delantero y demás, lo que podemos hacer es dejar un mínimo más de balanceo en este tren delantero con las anti-roll, que además nos permitirá subirnos más agresivo a los pianos, que la chicane, por ejemplo, también es importante, dentro siempre de unos límites muy estrechos que tiene la propia Fórmula 1. A nivel del diferencial en deceleración, desbloquearlo para permitir que esta rueda vaya más rápido que esta y por lo tanto que el coche tienda a girar entrando en curva. A nivel de divergencia, convergencia, esa alineación, pues mucha divergencia en el tren delantero, que es el más protagonista entrando en curva, para que así este coche sea un poquito más nervioso, que en términos de curva lenta se traduce en que el coche nos responda mejor, sea un poquito más ágil. Y luego, a nivel de frenos, es verdad que no es un circuito en el que nos podamos olvidar totalmente de la refrigeración y todo, hay que tener un poquito de refrigeración porque se va constantemente machacando el freno, no con frenadas muy fuertes, pero sí que se machaque continuo. Pero luego, en cuanto al balance, yo sí que os recomendaría, sobre todo para los que probáis en el simulador, atrasar el balance de freno, porque para la 4, para la 5, todas estas curvas son pequeños toquecitos de freno que a veces ni siquiera llegan a aparecer, sobre todo en estas enlazadas que yo decía, pero que si tienen que aparecer, más vale que ese toquecito de freno te ayude también a rotar el coche. Entonces, es lo mismo que yo os explicaba antes, como los neumáticos están deformando un poquito hacia afuera, si tú provocas cierto deslizamiento con el freno porque estás frenando más con la parte trasera, esto va a hacer que el coche como que tienda a rotar un poquito más. Así que ahí sí que os recomendaría trazar un poquito más el balance de freno, a no ser que tengáis un problema de que cada vez que frenáis el coche se os da la vuelta y no sois capaces de controlarlo. Entonces ahí sí que os recomendaría adelantarlo. De todas formas, el Level Up Academy, los que estéis por ahí o estéis interesados en apuntaros, sabéis que tenéis una cantidad de cursos, no solo para aprender de mecánica, de Fórmula 1, todo esto, sino centrándonos también en los reglajes y centrándonos también en analizar telemetría para optimizar los reglajes. Así que echadle un buen vistazo al Level Up Academy, los que no estéis por ahí. Al resto, pues espero que os haya resultado interesante y útil este vídeo para mejorar en el simulador o para disfrutar más del Gran Premio, y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.